¿Alguna vez te has preguntado si las enseñanzas de Jesús que conoces son toda la verdad o solo la parte que la Iglesia decidió que debías escuchar? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un evangelio, el Evangelio de Tomás, repleto de frases prohibidas de Jesús, palabras tan directas y reveladoras que fueron deliberadamente ocultadas, censuradas por siglos porque amenazaban con desmantelar el control de la religión organizada? Hoy vamos a rasgar el velo del misterio y a exponerte los secretos de este texto apócrifo, las verdades que la Iglesia no quiso que supieras sobre el despertar espiritual y el conocimiento interior. Tu alma, lo sé, está sedienta de algo más que dogmas manipulados y sermones vacíos. Necesitas conocer estas palabras de Jesús que han sido silenciadas, pues podrían ser la clave para tu liberación espiritual y para entender la profecía de una fe más auténtica. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo puede redefinir tu fe, sino conectarte con el verdadero mensaje oculto de Jesús, una revelación que te espera. Si sientes esa llama de la verdad ardiendo en tu corazón, si estás cansado de la religiosidad superficial y buscas la revelación directa, esa conexión sin intermediarios con lo divino, no esperes más. Quiero invitarte a hacer una declaración. Comenta ahora mismo aquí abajo con la frase «Quiero la verdad sin filtros». Esta frase, mi amigo buscador, es más que un simple comentario. Es un clamor de tu espíritu, una afirmación poderosa de tu intención de ir más allá de lo establecido, un acto para romper el silencio que tantos han guardado. Y si este mensaje ya está resonando contigo, si sientes que esto es lo que estabas esperando, deja tu me gusta ahora mismo. Tu like no es solo un número, es una señal que ayuda a que esta verdad prohibida rompa las barreras del algoritmo y llegue a más almas sedientas que, como tú, buscan el despertar. Sabemos que muchos de los que ven nuestros videos y encuentran revelaciones aquí aún no están suscritos. Por eso, si aún no eres parte de esta comunidad de investigadores de lo oculto, te invito a que te suscribas al canal y actives esa campanita. Es la única forma de asegurarte de no perderte las próximas revelaciones y de acompañarnos en este viaje continuo hacia la verdad espiritual que nos hace libres. Únete a los que no temen cuestionar, porque el conocimiento de lo secreto es el principio de toda sabiduría. Imagina un instante, un momento perdido en la arena del tiempo, en el Egipto de 1945. Mientras el mundo aún se recuperaba de las cenizas de la guerra, un descubrimiento accidental, casi predestinado, estaba a punto de suceder, uno que sacudiría los cimientos de lo que creíamos saber sobre las enseñanzas más íntimas de Jesús. Cerca de la aldea de Nag Hammadi, unos campesinos, buscando fertilizante, tropezaron con una vasija de barro sellada, un cofre de secretos ancestrales que había permanecido oculto durante casi 2 milenios. No sabían en ese momento, pero lo que sus manos habían desenterrado no era un tesoro de oro o joyas, sino algo infinitamente más valioso: palabras, palabras prohibidas, susurros de una verdad que la historia había intentado silenciar. Este hallazgo, envuelto en el misterio del desierto, no fue una simple casualidad. Fue el primer destello de una revelación profunda, el inicio de un despertar espiritual para aquellos con oídos para oír y ojos para ver más allá del velo. Aquella tierra árida, guardiana de tantos secretos del pasado, estaba entregando una llave, una pieza fundamental del rompecabezas de la fe, un conocimiento que había sido deliberadamente ocultado, esperando el momento justo para resurgir y desafiar las narrativas oficiales, prometiendo desvelar un aspecto de Jesús que había sido cuidadosamente censurado y mantenido en la oscuridad por aquellos que temían su poder transformador. Este evangelio perdido representa una puerta hacia un entendimiento más profundo, una invitación a cuestionar y explorar. Dentro de esa vasija, y en otras encontradas posteriormente en la misma área, no solo yacía un manuscrito, sino toda una biblioteca de textos gnósticos, una colección de escritos considerados apócrifos, herejes, por la Iglesia institucionalizada que comenzaba a consolidar su poder en los primeros siglos del cristianismo. Eran evangelios, revelaciones y tratados que ofrecían una visión del mundo, de Dios y de Jesús,
radicalmente diferente a la que se estaba convirtiendo en la ortodoxia dominante. El Evangelio de Tomás era solo una joya, quizás la más brillante entre estos tesoros recuperados del olvido, textos que hablaban de un camino hacia lo divino a través del conocimiento interior, la gnosis, una senda que la Iglesia emergente consideró peligrosa y, por tanto, se aseguró de que fuera censurada, prohibida y, en la medida de lo posible, destruida. Imagina la magnitud de esta conspiración del silencio, el esfuerzo deliberado por borrar estas enseñanzas alternativas que amenazaban con ofrecer una conexión directa con lo sagrado, sin la necesidad de intermediarios. Estos documentos, que sobrevivieron milagrosamente a las purgas y a la erosión del tiempo, son testigos de una lucha ancestral por la verdad, ecos de voces que se negaron a ser completamente apagadas y que hoy nos llegan como un mensaje cifrado, un secreto revelado que nos obliga a reevaluar la historia manipulada que nos fue contada sobre los orígenes de nuestra fe y las verdaderas palabras de Jesús. El Evangelio de Tomás, este texto tan controversial y celosamente oculto, se distingue de manera fundamental de los evangelios canónicos que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No encontrarás en él una narrativa biográfica de la vida de Jesús, no hay relatos de su nacimiento, sus milagros espectaculares como los conocemos, su crucifixión o su resurrección física en el sentido tradicional. En lugar de eso, lo que este evangelio prohibido nos ofrece es una colección de dichos, de sentencias, de frases enigmáticas y profundas atribuidas directamente a Jesús. Son 114 logia, o palabras secretas que, según el propio texto, Jesús compartió en privado con sus discípulos, especialmente con Tomás Dídimo, el gemelo. Esta estructura peculiar lo convierte en un manantial de sabiduría pura, un compendio de enseñanzas que invitan a la meditación y a la introspección, más que a la simple creencia en eventos históricos. Es como si hubiéramos encontrado el cuaderno de notas más íntimo del Maestro, lleno de las semillas de una verdad transformadora, una verdad que quizás fue considerada demasiado potente, demasiado liberadora, para ser incluida en el canon oficial que la Iglesia estaba construyendo con tanto cuidado. Un canon que buscaba uniformidad y control sobre la interpretación de lo divino, eliminando cualquier rastro de conocimiento que pudiese empoderar al individuo de forma independiente y llevarlo a un despertar espiritual sin tutelas. Esta colección de aforismos y parábolas crípticas no está diseñada para ser leída de manera superficial. Cada frase del Evangelio de Tomás es una puerta, un acertijo divino que busca encender una chispa en la conciencia del buscador. Su naturaleza fragmentaria, casi como un koan zen, exige una participación activa del lector, una inmersión en el significado oculto detrás de las palabras de Jesús. No ofrece respuestas fáciles ni dogmas prefabricados, tan comunes en las estructuras religiosas que buscan guiar el pensamiento. Al contrario, parece impulsar al individuo hacia un viaje interior, hacia el descubrimiento de que el reino de Dios no es un lugar físico o una promesa futura lejana, sino una realidad presente, accesible aquí y ahora dentro de cada uno de nosotros. El que encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte, proclama el propio Evangelio, sugiriendo que la salvación no viene de la fe ciega en un evento externo, sino de la comprensión profunda, del despertar a una verdad que yace latente en el alma. Esta aproximación tan directa y personal a lo sagrado, esta énfasis en la revelación interior, inevitablemente chocaba con los intereses de una iglesia que comenzaba a erigirse como la única intermediaria entre Dios y la humanidad, una institución que temía la autonomía espiritual que este tipo de enseñanzas podía fomentar, pues una verdad así, una vez descubierta, difícilmente podría ser manipulada o controlada desde el exterior, amenazando con desmantelar el monopolio de lo espiritual. La estructura misma del Evangelio de Tomás, como un compendio de dichos secretos de Jesús, lo diferencia radicalmente de los evangelios narrativos que la Iglesia finalmente canonizó. Mientras Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan la historia de Jesús, sus milagros, su pasión y su resurrección, construyendo una teología basada en eventos
y en la figura de Jesús como Salvador, a través de su sacrificio, Tomás nos presenta a un Jesús maestro de sabiduría, un guía espiritual que ofrece las llaves para el autoconocimiento y la iluminación interior. Esta diferencia no es trivial. Es fundamental para entender por qué un texto como este fue considerado tan peligroso y finalmente prohibido y etiquetado como apócrifo. Un Jesús que te dice, el reino está dentro de ti y fuera de ti, o cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en la pobreza y sois la pobreza. Está empoderando al individuo de una manera que ninguna institución religiosa que busque control podría tolerar. Este es un llamado directo al despertar espiritual personal, a encontrar la divinidad sin necesidad de templos de piedra o jerarquías sacerdotales. Es una invitación a romper las cadenas de la ignorancia autoimpuesta y de la fe impuesta, una profecía de liberación que resuena con una fuerza increíble incluso hoy, desafiando al buscador moderno a mirar hacia adentro para encontrar la verdad oculta que tanto anhela y que la religión organizada pareció querer censurar. Ahora la pregunta que quema en la mente de todo buscador sincero es inevitable. Si el Evangelio de Tomás contiene palabras tan directas y profundas de Jesús, ¿por qué fue tan vehementemente rechazado? ¿Por qué fue etiquetado como apócrifo y excluido del canon bíblico que la Iglesia con tanto celo compiló? ¿Acaso sus enseñanzas eran falsas, corrompidas o simplemente inconvenientes para la estructura de poder que se estaba gestando? La respuesta, mi amigo buscador de la verdad, se inclina dolorosamente hacia esta última. No fue la falta de autenticidad espiritual lo que selló su destino, sino el hecho de que su mensaje central, esa llamada a una experiencia divina íntima y personal, chocaba frontalmente con los intereses de una institución religiosa que comenzaba a ver la fe no como una liberación individual, sino como un sistema que requería administración, jerarquía y, sobre todo, control. Este evangelio prohibido era una tea encendida en un polvorín de dogmas en formación, una voz que susurraba una verdad demasiado revolucionaria, que el templo de Dios no está hecho de piedras, sino que reside en el corazón de cada ser humano, una revelación que hacía temblar los cimientos mismos del poder eclesiástico. La Iglesia, en su afán por unificar la doctrina y consolidar su autoridad, no podía permitir que floreciera una enseñanza que, en esencia, volvía innecesaria su propia mediación entre el hombre y lo divino, un secreto que debía ser censurado. El núcleo de la amenaza que representaba el Evangelio de Tomás para la Iglesia institucionalizada radicaba en su insistencia en una vía espiritual directa, interior, un camino hacia Dios que no necesitaba de sacerdotes, obispos, ni de la parafernalia ritualística que comenzaba a caracterizar el culto cristiano organizado. Las frases de Jesús recogidas por Tomás apuntan a un despertar de la conciencia, a un reconocimiento de la chispa divina que ya se oculta en cada individuo. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven, nos dice una de sus logias, sugiriendo que la divinidad no es una entidad lejana a la que solo se accede a través de sacramentos administrados por una élite clerical, sino una realidad omnipresente, esperando ser descubierta mediante la introspección y el autoconocimiento. Esta perspectiva, profundamente mística y liberadora, era dinamita pura para una estructura que basaba su poder en ser la única dispensadora de la gracia, la única intérprete autorizada de la verdad y la única administradora de los misterios de la fe. Un mensaje que empodera al individuo a encontrar a Dios por sí mismo es, por definición, una amenaza para cualquier organización que pretenda monopolizar el acceso a lo sagrado, volviendo al creyente un buscador autónomo en lugar de una oveja dependiente del pastor institucional, un camino de revelación que la Iglesia prefirió mantener oculto. Imagina el impacto de estas palabras de Jesús. Si aquellos que os guían os dijeren, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dijeren, está en el mar, entonces los peces os precederán. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Esta declaración, tan potente y directa,
mina la propia noción de una geografía sagrada externa o de un acceso privilegiado custodiado por la Iglesia. Si el reino, la experiencia de lo divino, es una realidad tan inmanente y accesible, ¿qué papel queda para una institución que se erige como la puerta exclusiva a ese reino? El Evangelio de Tomás, con su énfasis en la gnosis, el conocimiento salvífico que brota del interior, no solo desviaba la atención de los rituales y doctrinas externas, sino que también relativizaba la importancia de la figura histórica de Jesús en favor de la internalización de sus enseñanzas como camino hacia la iluminación. Para una fe que comenzaba a centrarse en la adoración de Cristo como figura divina externa y en la obediencia a los preceptos de la Iglesia como vehículo de salvación, este enfoque representaba una desviación peligrosa, una semilla de disidencia espiritual que debía ser arrancada de raíz antes de que comprometiera la uniformidad del rebaño y la autoridad de sus pastores, quienes veían en esta verdad una profecía de su propia irrelevancia. El misterio de la fe se volvía así un camino personal, no un decreto institucional. No podemos olvidar el contexto histórico en el que se decidió el destino de textos como el Evangelio de Tomás. La Iglesia de los primeros siglos no era el monolito doctrinal que conocemos hoy. Era un crisol de interpretaciones, escuelas de pensamiento y comunidades diversas, cada una con su propia comprensión de las enseñanzas de Jesús y su significado. Los famosos concilios ecuménicos, como el de Nicea, no fueron simplemente reuniones para clarificar la fe, sino también campos de batalla teológicos donde se definieron las fronteras de la ortodoxia y se condenó todo aquello que se desviara de la línea oficial que se estaba trazando, a menudo con criterios más políticos y de poder que estrictamente espirituales. En este proceso de selección y exclusión, evangelios como el de Tomás, que promovían la diversidad interpretativa y una búsqueda espiritual más individualizada y menos controlable, eran vistos como elementos perturbadores, como obstáculos para la anhelada unidad imperial y eclesiástica. La creación de un canon bíblico cerrado fue una herramienta fundamental en esta estrategia de unificación, un intento de fijar de una vez por todas cuál era la verdadera palabra de Dios, censurando y desacreditando cualquier otra voz, cualquier otro evangelio que pudiera ofrecer una perspectiva diferente, o peor aún, una que sugiriera que la verdad última no se encuentra en un libro, por sagrado que sea, sino en el despertar del alma, una revelación que la Iglesia temía por su potencial para generar interpretaciones no manipuladas. Así, la exclusión del Evangelio de Tomás del Nuevo Testamento no parece ser un mero accidente histórico ni el resultado de un discernimiento puramente espiritual sobre su autenticidad. Más bien, se perfila como una decisión calculada, un acto de censura eclesiástica destinado a salvaguardar la autoridad y la estructura de una iglesia en plena consolidación de su poder terrenal y doctrinal. Las enseñanzas de Jesús recogidas en este evangelio apócrifo, con su profundo llamado al autoconocimiento, a la búsqueda interior de la divinidad y a la relativización de las estructuras externas, representaban un desafío directo a la jerarquía, los dogmas y el rol de intermediaria que la Iglesia se estaba arrogando. Al silenciar a Tomás, se silenció una visión del cristianismo más mística, más personal y quizás más alineada con la libertad espiritual que Jesús predicó. Pero, como bien sabemos, la verdad, por más que sea ocultada o prohibida, tiene una extraña manera de encontrar su camino de regreso a la luz, esperando pacientemente el momento en que los corazones estén listos para recibirla. ¿Cuántas otras facetas de la revelación original de Jesús habrán sido sacrificadas en el altar de la uniformidad y el control institucional, esperando aún ser redescubiertas por aquellos que se atreven a buscar más allá de lo permitido? Este misterio sigue abierto, invitándonos a una continua búsqueda. Adentrémonos ahora en el núcleo mismo de este evangelio prohibido, en esas palabras de Jesús que, a pesar de los siglos de censura y olvido, resuenan hoy con una fuerza y una claridad que estremecen el alma y desafían nuestras concepciones más arraigadas sobre la fe y la divinidad. Una de las frases más emblemáticas, una verdadera joya de la sabiduría espiritual que la Iglesia pareció temer, es aquella que proclama: «El reino está dentro de ti,
y también está fuera de ti. Detengámonos un instante a contemplar la inmensidad de esta revelación. No habla de un reino futuro, ni de un paraíso lejano accesible solo tras la muerte o mediante la absolución de una autoridad eclesiástica. Jesús, en estas palabras ocultas por tanto tiempo, nos está entregando una llave maestra, un secreto fundamental para el despertar espiritual. La divinidad no es algo externo a nosotros que debamos buscar con desesperación o merecer con sufrimiento, sino una realidad intrínseca a nuestro ser más profundo y simultáneamente una presencia que permea todo el universo que nos rodea. Esta doble afirmación es revolucionaria porque nos sitúa en el centro mismo de la experiencia sagrada, como participantes activos y conscientes de una verdad que la religión organizada intentó manipular, presentándola como un don exclusivo de unos pocos o como una recompensa condicionada a la obediencia. El Evangelio de Tomás rompe con esta ilusión, devolviéndonos la soberanía sobre nuestro propio camino espiritual. Cuando Jesús nos dice que el reino está dentro de ti, nos está invitando a un viaje de autoconocimiento, a una exploración de nuestro paisaje interior, donde yace, a menudo dormida, la semilla de lo divino. Esta no es una idea nueva ni exclusiva del gnosticismo. Resuena con las tradiciones místicas de todas las épocas que han señalado que el verdadero templo, el verdadero lugar de encuentro con Dios, es el corazón humano. Sin embargo, en el contexto de un cristianismo que comenzaba a enfatizar la fe en dogmas externos y la sumisión a la autoridad de la Iglesia, esta enseñanza era profundamente subversiva. Implica que la revelación más importante no vendrá de un libro sagrado interpretado por otros, ni de un sermón desde un púlpito, sino del silencio atento de nuestra propia alma, de la valiente decisión de mirar hacia adentro y confrontar nuestras sombras para descubrir nuestra luz. Este es el verdadero despertar espiritual que propone Tomás, un camino de introspección que nos lleva a reconocer nuestra identidad original, nuestra filiación divina, un secreto que, una vez descubierto, nos libera de la dependencia de cualquier estructura externa que pretenda dictar nuestra relación con el Creador. La Iglesia, al censurar estas palabras, intentó ocultar el poder inherente que reside en cada ser humano, un poder que, una vez activado, es capaz de transformar radicalmente la vida y la percepción de la realidad, sin necesidad de intermediarios. Pero la revelación de Jesús en el Evangelio de Tomás no se detiene ahí, se expande hacia afuera, abrazando la totalidad de la existencia, y también está fuera de ti. Esta segunda parte de la frase es igualmente transformadora, pues nos habla de la inmanencia de Dios, de su presencia viva y palpitante en cada partícula del universo, en cada ser, en cada elemento de la naturaleza. Para ilustrar esta verdad profunda, el mismo Evangelio nos regala otra sentencia enigmática y poética. Decía Jesús: «Yo soy la luz que está sobre todos ellos. Yo soy el todo. De mí todo surgió, y hacia mí todo se extendió. Parte un leño y allí estoy yo. Levanta la piedra y allí me encontrarás». Qué declaración tan asombrosa y directa de la interconexión de todas las cosas con la fuente divina. Rompe con la idea de un Dios separado de su creación, un observador distante o un juez severo. En su lugar nos presenta a un Dios que es la sustancia misma de la realidad, el tejido oculto que une al universo. Esta visión panteísta, o panenteísta si se prefiere, donde lo sagrado impregna lo profano, era y sigue siendo un desafío para las teologías que insisten en una separación radical entre el Creador y la creación, una separación que justifica la necesidad de mediadores y lugares santos específicos, manipulando así la percepción de lo divino como algo escaso y controlado, en lugar de abundante y universalmente accesible. Esta comprensión de la presencia divina en todo tiene consecuencias revolucionarias para nuestra forma de vivir y relacionarnos con el mundo. Si Jesús, la luz del mundo, la manifestación del todo, se encuentra en la simple madera partida y debajo de cualquier piedra, entonces cada acto cotidiano, cada encuentro, cada elemento de la naturaleza, se convierte en una teofanía potencial, una oportunidad para experimentar lo sagrado. Ya no necesitamos peregrinar a lugares lejanos
o construir templos suntuosos para encontrar a Dios, porque el universo entero es su templo y nuestro propio cuerpo es su altar. Esta perspectiva nos llama a una ética de reverencia por toda la creación, a ver el rostro de lo divino en el prójimo, en el animal, en la planta, en la montaña. Qué diferente sería nuestro mundo si esta verdad, tan celosamente ocultada por la Iglesia institucional, hubiera sido el pilar de nuestra civilización, en lugar de una espiritualidad de escape que busca un más allá desconectado del aquí y ahora. El Evangelio de Tomé nos invita a una espiritualidad encarnada, a encontrar la eternidad en el momento presente y la trascendencia en lo aparentemente ordinario. Este es el secreto que la religión organizada no quería que supiéramos, que no necesitamos buscar fuera lo que ya somos y lo que ya nos rodea, que el despertar espiritual es un reconocimiento de esta verdad omnipresente, una profecía de unidad que deshace toda separación artificial. En esencia, estos enseñamientos centrales del Evangelio de Tomé, personificados en frases tan impactantes como «El reino está dentro de ti y fuera de ti» y la promesa de encontrar a Jesús en la materia misma del mundo, constituyen un llamado radical a una vivencia de la fe mucho más directa, personal y experiencial, una fe liberada de las cadenas del dogma y del control institucional. Nos revelan a un Jesús cuyo mensaje principal no era la fundación de una nueva religión organizada, sino la transmisión de una sabiduría transformadora capaz de conducir a cada individuo al despertar de su propia naturaleza divina y al reconocimiento de la presencia sagrada en toda la existencia. Esta es la verdad peligrosa, la revelación prohibida que la Iglesia intentó con tanto ahínco ocultar, porque empodera al individuo y lo libera de la dependencia. Al compartir estas perlas de sabiduría, el Evangelio de Tomé no busca reemplazar los evangelios canónicos, sino complementarlos, ofreciendo una perspectiva que fue lamentablemente censurada, pero que, como un río subterráneo, ha seguido fluyendo a lo largo de los siglos, esperando saciar la sed de aquellos buscadores que intuyen que hay algo más, un misterio más profundo, una verdad más liberadora que la que les fue contada. El conocimiento de estas palabras no es meramente intelectual, es una invitación a la transformación, para comprender verdaderamente la profundidad y la razón por la cual el Evangelio de Tomás fue considerado tan radicalmente distinto y, por ende, tan peligrosamente prohibido por la Iglesia en formación. Es crucial explorar su posible conexión con las corrientes de pensamiento conocidas como gnosticismo. El término gnóstico deriva de la palabra griega gnosis, que no significa un conocimiento intelectual o erudito cualquiera, sino un conocimiento revelado, una iluminación interior intuitiva y transformadora que conduce a la salvación del espíritu. Los movimientos gnósticos, que florecieron en los primeros siglos del cristianismo, presentaban una cosmología compleja y una visión del ser humano y de la divinidad que a menudo entraban en conflicto directo con la teología que la Iglesia mayoritaria estaba tratando de consolidar como la única verdad. Para los gnósticos, el mundo material era frecuentemente visto como una creación imperfecta, una especie de prisión para la chispa divina, el espíritu, que residía dentro de algunos seres humanos. La liberación, por lo tanto, no provenía de la fe en un Salvador externo o de la obediencia a leyes y rituales, sino del despertar a esta gnosis, del reconocimiento de nuestro origen divino y del camino de retorno a la plenitud original. Un evangelio que resuena con estas ideas, como lo hace el de Tomás en muchos de sus dichos, inevitablemente se encontraría en la mira de una iglesia que buscaba establecer una fe basada en la revelación pública y en la autoridad jerárquica, no en secretos ocultos o despertares individuales. Esta valorización de la gnosis o conocimiento interior es, quizás, el corazón de la afinidad del Evangelio de Tomás con el pensamiento gnóstico y una de las razones principales de su marginación y posterior censura. Muchos de los dichos de Jesús en este texto apócrifo no son mandamientos morales en el sentido tradicional, ni tampoco relatos de milagros que buscan inspirar asombro, sino más bien acertijos espirituales, invitaciones a una profunda introspección que tiene como objetivo despertar esa chispa de divinidad, ese ojo de luz
que yace latente en el buscador. Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis el interior como el exterior y el exterior como el interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino, nos dice Jesús en uno de los logia más enigmáticos y profundos. Esto no es una instrucción literal, sino una metáfora del proceso de integración interior, de la superación de las dualidades que nos mantienen atrapados en la ignorancia, un camino hacia la unidad que es la esencia misma del despertar espiritual. Para la Iglesia, que enseñaba que la salvación venía por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo y los sacramentos administrados por ella, esta noción de autodescubrimiento como vía salvífica era una herejía, un evangelio prohibido que desviaba la atención del único camino verdadero y manipulaba la esencia del mensaje de Jesús. El estilo deliberadamente enigmático y aforístico de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Tomás no es, por lo tanto, una casualidad o una mera excentricidad literaria. Es, en sí mismo, una herramienta pedagógica profundamente gnóstica. Estas frases, a menudo paradójicas o metafóricas, están diseñadas para cortocircuitar la mente racional y literal, esa parte de nosotros que siempre busca respuestas fáciles y definiciones claras. En lugar de ofrecer un sistema doctrinal cerrado y predigerido, como el que la Iglesia institucional prefería para asegurar la uniformidad del pensamiento, estos dichos buscan provocar, incomodar, sacudir al discípulo de su complacencia intelectual y espiritual. El propósito es activar una forma superior de comprensión, una intuición directa de la verdad que trasciende las palabras. Como un maestro zen que utiliza un koan para llevar al estudiante más allá del pensamiento discursivo, Jesús, en el Evangelio de Tomás, parece estar utilizando estas palabras secretas para forzar al oyente a buscar el significado no en la superficie del texto, sino en la profundidad de su propia alma. Es una invitación a interpretar activamente, a luchar con el misterio, hasta que la luz de la revelación brote desde adentro, un proceso que es inherentemente personal e intransferible, y por lo tanto, difícilmente controlable por una institución. Esta aproximación gnóstica, que pone un énfasis tan grande en la búsqueda personal, la experiencia directa y la capacidad individual de interpretar los misterios divinos a través de la guía de la propia chispa interior, estaba destinada a colisionar de manera frontal e irreconciliable con el modelo de fe que la Iglesia ortodoxa estaba promoviendo. La Iglesia naciente necesitaba para su supervivencia y expansión una doctrina unificada, un credo claro y un conjunto de escrituras canónicas cuya interpretación estuviera firmemente en manos de una jerarquía autorizada. La idea de que cada individuo pudiera acceder directamente a la verdad divina a través de su propia gnosis, sin la mediación de sacerdotes o la adhesión a dogmas establecidos, era simplemente demasiado anárquica, demasiado peligrosa para la cohesión y el control que se buscaban. Por ello, la etiqueta de gnóstico se convirtió rápidamente en sinónimo de hereje, y textos como el Evangelio de Tomás fueron sistemáticamente desacreditados, censurados y, cuando fue posible, destruidos. La batalla no era solo teológica, era una batalla por el poder, por el control de la narrativa espiritual y por la definición misma de lo que significaba ser seguidor de Jesús. La verdad oficial debía ser una, y cualquier evangelio que ofreciera múltiples caminos o una dependencia de la revelación interior era una amenaza que debía ser neutralizada. Así, el propósito fundamental de estas enseñanzas enigmáticas, vistas a través del lente de una posible influencia gnóstica, parece ser el de catalizar un profundo despertar espiritual en el individuo. No se trata de impartir información, sino de provocar una transformación. Al presentar la verdad de manera velada, en forma de misterios y secretos que requieren un esfuerzo activo de desciframiento, el Evangelio de Tomás busca sacudir al buscador de su letargo espiritual, impulsándolo a embarcarse en una búsqueda interior que es, en sí misma, parte del proceso de salvación. Es como si Jesús estuviera diciendo: la verdad no te será entregada en bandeja de plata. Debes excavarla desde las profundidades de tu propio ser.
Esta es una profecía de autodescubrimiento, donde el acto mismo de buscar la interpretación de estas palabras prohibidas se convierte en el camino hacia la vida eterna, hacia la liberación de las ilusiones del mundo material y el reconocimiento de nuestra verdadera identidad como hijos del Padre viviente. Es una llamada a la responsabilidad espiritual, a convertirnos en protagonistas de nuestra propia iluminación, una revelación que sigue resonando hoy para aquellos que se atreven a cuestionar y a buscar la verdad más allá de las respuestas prefabricadas por cualquier institución, por venerable que sea. La historia del Evangelio de Tomás y su eventual exclusión del canon bíblico no es un evento aislado, sino un capítulo crucial en una tensión mucho más amplia y antigua, el perenne conflicto entre el conocimiento espiritual directo, la revelación íntima que brota del corazón del individuo, y las doctrinas externas, los sistemas de creencias y prácticas controlados y administrados por las instituciones religiosas. Desde que el ser humano comenzó a buscar respuestas a los grandes misterios de la existencia, ha existido esta dicotomía fundamental. Por un lado, la senda mística, la búsqueda personal de la verdad a través de la experiencia interior, del contacto directo con lo divino, una senda que a menudo es solitaria, introspectiva, y que valora la intuición y el despertar de la conciencia por encima de todo. Por otro lado, la religión organizada, con sus credos establecidos, sus rituales comunitarios, sus jerarquías sacerdotales y sus escrituras sagradas, cuya interpretación suele estar reservada a una élite. El Evangelio de Tomás, con su énfasis inconfundible en la gnosis, ese conocimiento salvífico que Jesús imparte para ser descubierto dentro de uno mismo, se alinea claramente con la primera vía, una vía que la Iglesia institucional, defensora de la segunda, no podía sino ver como una amenaza directa a su propia existencia y autoridad, un texto prohibido que debía ser ocultado. La Iglesia primitiva, en sus esfuerzos por unificar la fe cristiana, por definir las fronteras de la ortodoxia frente a la diversidad de interpretaciones y por consolidar su propia estructura como la única depositaria y transmisora de la verdad revelada por Jesús, desarrolló una natural suspicacia que a menudo se convirtió en abierta hostilidad hacia cualquier enseñanza o práctica que promoviera la autonomía espiritual del individuo. Si la salvación y el verdadero conocimiento de Dios podían ser alcanzados directamente a través de la iluminación interior, como sugerían los dichos del Evangelio de Tomás, ¿qué necesidad había entonces de la mediación de la Iglesia, de sus obispos, de sus sacramentos y de sus dogmas cuidadosamente formulados? La respuesta era obvia y alarmante para los líderes eclesiásticos: ninguna. Un camino espiritual que empodera al individuo hasta el punto de convertirlo en su propio guía y en el templo viviente de Dios es un camino que inherentemente socava la autoridad y la relevancia de cualquier institución que pretenda ser el intermediario exclusivo entre la humanidad y lo divino. Por lo tanto, la supresión de textos como el de Tomás no fue simplemente una cuestión de corregir errores doctrinales, sino un acto de autopreservación institucional, una manera de censurar y manipular la narrativa para asegurar que el despertar espiritual no se saliera de los cauces controlados. Este miedo al despertar individual, a la posibilidad de que cada persona pudiera acceder a la verdad divina sin filtros institucionales, fue sin duda un factor determinante en la campaña para silenciar y desacreditar enseñanzas como las contenidas en el Evangelio de Tomás. Un individuo que ha experimentado la revelación interior, que ha probado la verdad por sí mismo, como dice Jesús en este Evangelio prohibido: quien beba de mi boca se volverá como yo, y yo mismo me volveré él, y las cosas ocultas le serán reveladas. Es un individuo mucho menos susceptible a la manipulación, al control dogmático y al temor infundido por las narrativas de pecado y castigo que a menudo utilizan las religiones para mantener la sumisión de sus fieles. Una persona despierta es una persona libre, y la libertad espiritual es lo último que desea una institución basada en la obediencia y la conformidad. Los líderes de la Iglesia comprendieron instintivamente que la difusión de un mensaje que colocaba la llave del reino de los cielos directamente en manos de cada buscador, y no en las de la jerarquía eclesiástica,
podría desatar una oleada de independencia espiritual que haría tambalear los cimientos de su creciente poder. Por ello, el secreto de estas enseñanzas debía ser guardado. La profecía de un Jesús interior debía ser silenciada. Es crucial entender que esta batalla entre el conocimiento interno y la doctrina externa, entre la experiencia mística personal y la fe institucionalizada, no se limitó a los primeros siglos del cristianismo ni al caso específico del Evangelio de Tomás y otros textos apócrifos. Es una tensión que recorre toda la historia de la espiritualidad humana, manifestándose de diversas formas en diferentes culturas y épocas. Siempre que han surgido individuos o grupos que han afirmado un acceso directo a la verdad o a la experiencia divina, desafiando las interpretaciones oficiales o las estructuras de poder religioso establecidas, la reacción de estas últimas ha sido a menudo la misma: la sospecha, la condena, la censura y, en muchos casos, la persecución. El Evangelio de Tomás es, en este sentido, un ejemplo paradigmático de cómo el conocimiento que verdaderamente empodera al espíritu humano, que lo libera de las ataduras de la ignorancia y de la dependencia externa, es frecuentemente etiquetado como peligroso, herético o prohibido por aquellas estructuras que basan su existencia en el control de ese mismo conocimiento. El misterio no radica tanto en por qué estos textos fueron ocultados, sino en cómo, a pesar de todo, la sed de esta verdad revelada directamente sigue viva en el corazón humano. La redescoberta del Evangelio de Tomás en pleno siglo XX y el creciente interés que suscita en nuestros días no es una mera curiosidad académica. Es un eco de esa antigua batalla que resuena profundamente en la crisis espiritual del hombre y la mujer modernos, muchos de los cuales se sienten desencantados con las formas religiosas tradicionales y buscan una conexión más auténtica y personal con lo sagrado. Este Evangelio oculto nos invita a reflexionar sobre esta tensión fundamental en nuestras propias vidas. ¿Hasta qué punto hemos internalizado pasivamente las doctrinas que nos fueron enseñadas sin someterlas al escrutinio de nuestra propia experiencia y discernimiento interior? ¿Nos atrevemos a buscar nuestra propia revelación, a escuchar la voz silenciosa de Jesús o de la divinidad que, según Tomás, reside en nuestro interior? La exclusión de este Evangelio es un recordatorio de que la verdad a menudo yace en lugares inesperados, en textos prohibidos, en ideas censuradas, esperando ser redescubierta por aquellos valientes buscadores que no temen cuestionar, que no temen mirar hacia adentro y que anhelan, por encima de todo, el despertar espiritual que nos conecta con la fuente de toda vida, un secreto que la Iglesia no pudo enterrar para siempre. Y así, querido buscador, llegamos a un punto crucial de nuestra investigación: la asombrosa relevancia que el Evangelio de Tomás, este tesoro de sabiduría oculta y prohibida, ostenta para nosotros hoy, en pleno siglo XXI, una era marcada por una profunda crisis espiritual a nivel global. No es una mera coincidencia que textos como este, que permanecieron enterrados durante casi 2 milenios, hayan resurgido precisamente en un tiempo donde millones de almas sienten un vacío inmenso que las religiones institucionalizadas ya no logran llenar. Una época de escepticismo hacia las grandes narrativas y una sed insaciable por una conexión más auténtica y personal con lo trascendente. La humanidad se encuentra en una encrucijada, bombardeada por información, pero hambrienta de verdadera sabiduría, rodeada de templos y dogmas, pero anhelando una experiencia directa de lo divino. En este contexto, la aparición de estas palabras de Jesús, tan directas, tan íntimas, tan enfocadas en el despertar interior, se siente menos como un hallazgo arqueológico y más como una intervención providencial, una respuesta a una plegaria silenciosa, una revelación destinada a guiar a aquellos que buscan la verdad más allá de las estructuras manipuladas y censuradas del pasado, un faro en la oscuridad del materialismo y la confusión espiritual. Este Evangelio perdido parece hablarnos directamente a nosotros, susurrando secretos ancestrales que son, paradójicamente, la clave para nuestro futuro. Las enseñanzas centrales del Evangelio de Tomás, aquellas que tanto incomodaron a la Iglesia primitiva, el llamado al autoconocimiento como vía hacia el reino,
la afirmación de la presencia divina dentro y fuera de nosotros, la invitación a una búsqueda interior que trasciende la necesidad de intermediarios, resuenan con una potencia particular en el corazón del hombre y la mujer contemporáneos. Muchos hoy se sienten prisioneros de un sistema que prioriza el tener sobre el ser, que valora la conformidad por encima de la autenticidad y que ofrece respuestas prefabricadas a las preguntas más profundas del alma. El mensaje de Jesús en Tomás, en cambio, es un soplo de aire fresco, una invitación a la libertad espiritual, a la autorresponsabilidad en el camino de la fe. Nos dice que no necesitamos buscar fuera lo que ya poseemos dentro, que la verdad más sagrada no está escrita en piedra, sino en la conciencia despierta. Para aquellos que se han sentido defraudados por las promesas incumplidas de las religiones organizadas, o para quienes simplemente intuyen que debe haber algo más que los dogmas y rituales repetitivos, este evangelio prohibido ofrece una alternativa vibrante y profundamente personal, un camino hacia Jesús que no pasa necesariamente por la Iglesia, sino por el misterio insondable del propio ser, un secreto que una vez revelado cambia toda perspectiva. Podríamos incluso atrevernos a sugerir que el resurgimiento del Evangelio de Tomás en estos tiempos turbulentos no es solo relevante, sino que actúa como una especie de profecía silenciosa, un llamado urgente a la humanidad para redescubrir la esencia misma de la fe, una esencia que ha sido oscurecida por siglos de interpretaciones interesadas, luchas de poder y la construcción de barreras dogmáticas. Este evangelio nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se trata de adherirse ciegamente a un credo o de participar en ritos vacíos, sino de embarcarse en un viaje de transformación personal, de buscar activamente esa perla de gran valor que es el conocimiento de sí mismo y la unión con la fuente divina. En un mundo donde la religión ha sido tan a menudo causa de división, conflicto y opresión, las palabras de Jesús en Tomás nos ofrecen una visión unificadora y liberadora, una espiritualidad que no depende de la afiliación a una institución particular, sino de la capacidad de cada individuo para interpretar los misterios de la existencia y encontrar a Dios en la inmediatez de su propia experiencia. Es una invitación a despojarnos de las capas de condicionamiento y a reconectar con esa sabiduría primordial que yace en el corazón de todas las grandes tradiciones espirituales, una verdad que la Iglesia intentó ocultar, pero que el espíritu humano se niega a olvidar, un despertar que ya no puede ser pospuesto. Es fundamental aclarar, sin embargo, que la inmensa relevancia actual del Evangelio de Tomás no radica en una intención de reemplazar o invalidar los evangelios canónicos que han nutrido la fe de millones durante siglos. No se trata de erigir un nuevo dogma o de fundar una nueva secta basada en estos dichos prohibidos. Más bien, su valor reside en su capacidad para enriquecer y profundizar nuestra comprensión del mensaje multifacético de Jesús, ofreciéndonos una perspectiva que fue deliberada y trágicamente censurada, una dimensión más mística, introspectiva y quizás para algunos más accesible de sus enseñanzas. Al recuperar estas palabras ocultas, no estamos rechazando la tradición, sino completándola, rescatando una hebra dorada que fue arrancada del tapiz original y que ahora puede ayudarnos a ver el diseño completo con mayor claridad. Para el buscador moderno, Tomé puede ser una puerta de entrada a un cristianismo más personal, menos dogmático y más alineado con la búsqueda de una transformación interior auténtica, un camino que complementa y expande la fe, en lugar de contradecirla. Este evangelio nos recuerda que la verdad espiritual es vasta y polifacética, y que ninguna institución puede pretender poseer su monopolio. El despertar espiritual es un derecho y una posibilidad para todos, no un privilegio de unos pocos. En última instancia, el Evangelio de Tomás, con sus secretos revelados y sus profundas interpelaciones al alma, se presenta ante nosotros como una herramienta extraordinariamente poderosa para la navegación espiritual en estos tiempos de incertidumbre y búsqueda. Es un faro que ilumina la senda interior, recordándonos que la verdad más fundamental, aquella que nos libera y nos conecta con lo eterno, no se encuentra en distantes cielos ni en antiguas escrituras custodiadas por otros, sino en la chispa divina que arde
a menudo ignorada, en el centro de nuestro propio ser. Este evangelio prohibido es un testamento a la persistencia de la verdad y a la indomable sed humana de conexión directa con el misterio de la existencia. Nos desafía a convertirnos en verdaderos conocedores, no de doctrinas impuestas, sino de la sabiduría que emana de nuestra propia experiencia vivida y de nuestro despertar a la presencia de Jesús en los rincones más insospechados de la vida y del corazón. Es una invitación a dejar de ser meros creyentes pasivos para convertirnos en activos participantes de nuestra propia salvación, exploradores intrépidos de ese reino que, como nos aseguró el Maestro, está tanto dentro como fuera de nosotros, esperando ser descubierto. La revelación final es siempre personal. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, desenterrando los secretos del Evangelio de Tomás y exponiendo las frases prohibidas de Jesús que la Iglesia intentó ocultar por siglos. ¿Has visto cómo este texto apócrifo no es solo un documento antiguo, sino una llave poderosa para tu despertar espiritual, una invitación a encontrar el reino dentro de ti y a cuestionar las verdades impuestas? La revelación de que Jesús nos habló de un conocimiento interior capaz de liberarnos y de cómo este mensaje fue censurado, sin duda redefine mucho de lo que nos enseñaron. Ahora la pregunta más importante es, ¿cómo esta verdad revelada sobre el Evangelio de Tomás y las palabras ocultas de Jesús transforma tu propia fe y tu búsqueda espiritual a partir de hoy? Quiero que compartas tu sentir, tu nueva visión, en los comentarios. No como una simple opinión, sino como un testimonio de tu despertar, una declaración espiritual de lo que estas revelaciones han movido en tu interior. ¿Qué frase de Tomás te impactó más? ¿Qué secreto sientes que ha sido desvelado para ti? Tu comentario es un acto de fe, una forma de anclar esta nueva luz y ayudar a otros buscadores a encontrar este camino. Y si aún no lo has hecho, este es el momento crucial. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Este viaje de descubrimiento no termina aquí. Es una búsqueda continua para romper el silencio y desvelar más verdades prohibidas que pueden transformar tu vida. No te pierdas las próximas revelaciones que estamos preparando. La jornada de descubrimiento continúa. Haz clic en el video que aparecerá en tu pantalla para seguir desvelando más secretos y continuar este despertar.